Hola a todos y bienvenidos a otro video aquí en las frases de mi día. Y el día de hoy les vengo a hablar del libro de El problema de los tres cuerpos de Cixin Liu, un autor chino. Libro escrito por allá en el año del 2006 como una serie de entregas en una revista de ciencia ficción y traído al occidente por allá en los años 2000, creo que tengo que ver por acá, 2014 más o menos, que lo trajeron aquí al occidente, lo sacaron de China, lo tradujeron al inglés y lo trajeron al 2014 pues al público angloparlante. Y en el año 2016 fue traducido por Nova al español y traído a nosotros los hispanohablantes, que esa es precisamente la edición que conseguimos actualmente en la mayoría de países, pues como Colombia, por ejemplo. Y es que quería leer este libro por diversos motivos. Primero que todo, llevaba bastante tiempo sentado ahí en mi biblioteca, eh, junto con los dos siguientes, los tenía ahí desde hace rato en mi biblioteca. Eh, el otro es porque en su momento, cuando lo empecé a leer, estaba por salir la serie de Netflix, que no he visto, por cierto, porque me he enterado que tiene spoilers de los siguientes libros y no quisiera como verlo. Además que como que no hace una buena adaptación en Netflix. Pocas cosas adapta bien Netflix. Y también pues porque quería como leer algo de ciencia ficción después de leer las otras cosas que he estado leyendo como son el Panda Fantasía y el Cosmere, ¿cierto? Entonces me pareció bastante interesante, pero principalmente porque viene de un autor chino, de un autor oriental, y es un punto de vista bastante diferente al que solemos estar acostumbrados al leer mucho autor de este lado del charco, ¿no? Como se dice coloquialmente. Estamos muy acostumbrados a de pronto la literatura que viene de Estados Unidos, ¿cierto? En donde pues los americanos siempre son los buenos y pobrecitos siempre les pasa algo malo. Este libro, pues, al tener un punto de vista tan diferente, me llamaba la atención un poco más, la verdad, de a dónde podía ir y a dónde podíamos llegar, ¿cierto? Y lo que nos ofrece este autor en este libro es una historia ambientada en una China en plena época revolucionaria, en los años 1960, finales de los 60, comprendiendo varios pues, años, varias décadas y varios sucesos a lo largo de la historia, hasta más o menos los años en los que fue escrito, 2006, 2007, en el que nos presenta pues varios personajes, digamos, varios momentos de sus vidas en los que se hace su desarrollo de personaje como tal. Am, no tiene el mejor desarrollo de personajes, al menos en el primer libro, tal vez porque el primer libro, de todas formas, se siente bastante introductorio, ¿cierto? Eh, Tal vez por el propio hecho de que en algunos momentos estos saltos temporales, como están escritos, de cómo está escrita la historia, ¿cierto? De pasar estamos en el 2006, donde está nuestra protagonista principal, que se llama Wang Miao, es un nanotecnólogo, ¿cierto? Y, y de la nada estamos por allá en los años 60, finales de los años 60, principios de los 70, con otra protagonista que se llama Ye Wenye, creo que se podría pronunciar, no estoy muy seguro, que es una astrofísica, pues que ella sí vivió toda esta parte de la época revolucionaria. Entonces, digamos que puede ser un poco confuso, tal vez, no mucho, pero de pronto si uno no está acostumbrado a estos saltos temporales, pues puede ser algo intimidante. Y también pues puede hacer que se sienta lenta la historia, porque estás acá, luego estás acá, entonces tienes que más adelante recordar qué pasó hace 5 capítulos, porque están muy separados uno del otro. Pero en general es una buena lectura, es una buena forma de contar la historia de todas formas. Em, y tiene este tema que es la ciencia, la física, la ciencia fuerte, la ciencia dura, ¿no? Donde se habla un poco de leyes de la física, de tecnología, de ciencia dura, que es verdad, que es realista, es una ciencia muy realista, ¿cierto?
Para los que leen fantasía, pues saben que existe la fantasía dura, ¿no? Los sistemas de magia duros contra los sistemas de magia blandos. Llámense los sistemas de magia dura como los que hace Brandon Sanderson, que todo pasa bajo unas reglas muy establecidas. Y ciencia blanda de tipo China, un hechicero lo hizo, ¿no? Dijeron los Simpsons. Donde cualquier cosa pasa porque un hechicero lo hace. Entonces aquí también tenemos más o menos lo mismo, ¿no? Una ciencia dura que tiene unas bases científicas fuertes. Entonces, eso también puede ser, llegar a ser un poco intimidante, más no, pues no se necesita un grado súper fuerte de conocimientos para poder entenderlo, ¿cierto? Pero pues es algo chévere cuando tienes ese conocimiento científico o al menos entiendes un poco, recuerdas lo que estudiaste en el colegio hace muchos años o estás estudiando si eres mucho más joven que nosotros. em, ves esos temas y dices, ah, ok, esto lo entiendo hasta cierto punto. Entonces es bastante chévere, es otra de las razones por las que que quería leer este libro porque había visto como esas buenas reseñas. Y y a ver, ya entrados en temas de argumentos, ¿no? Pues en argumentos se nos presentan como varias líneas argumentales de diferentes protagonistas, digamos, llamémoslos dos principales, que están divididos como en esta persona que les digo que es de la revolución, Ye Wenye, ¿cierto? Que es una protagonista femenina que vivió en esa época de la revolución, por ciertos motivos terminó bajo unos problemas, ¿cierto? Y más en esta época en donde la libertad de pensamiento era un poco más complicada y donde la libertad científica se vio afectada. Y tenemos a Wang Miao, que ya está en la época actual, ya no tiene todos estos problemas, pero pues sus destinos o sus relaciones se ven unidas por cosas, por el argumento de la historia, no por la trama. Entonces digamos que esas dos líneas argumentales se nos presentan bajo dos conceptos totalmente diferentes, teniendo en cuenta que una vivió en una época en la que los seres humanos, al menos bueno, en China y de todas formas en otras partes del mundo, mostraban ese lado tan negativo que tenemos como seres humanos, ¿cierto? Y a un Wang Miao, un protagonista en época actual, con un acceso a la tecnología que no vivió esto, ¿cierto? Donde pues ve las posibilidades, ¿no? La posibilidad de lo que pueden llegar a ser los seres humanos. Entonces ahí es donde empieza nuestra historia y donde empieza a verse nuestro protagonista principal, Wang, envuelto como en una situación de un problema, y es que la base con la que empieza este libro no es como tal un spoiler, porque si no estoy mal lo dice aquí en la sinopsis. Bueno, tal vez no, pero es de las primeras cosas que se hablan en el libro, es esto. Últimamente ocurren fenómenos muy extraños en el mundo de la ciencia. Y es porque, por lo que nuestro protagonista llega, es porque están muriendo varios científicos, varios científicos alrededor del mundo. Bueno, se están auto yendo del planeta, no puedo decir la otra palabra que acabo de mutear, porque creo que YouTube pone problemas por eso. Entonces se están autoyendo del mundo porque se han dado cuenta que la ciencia, lo que ellos creían como ser como bases científicas, no aplican, no están funcionando. Algo, todo su sistema de creencia científica se ve derrumbado por unos inconvenientes, que pues son los que nos van a ir develando a lo largo de la historia. Ya a mitad de la historia, sin entrar mucho en spoilers, vemos como unas acciones tomadas durante la época de la revolución, una búsqueda científica, empieza a afectar la ciencia actual, empiezan a desvelarnos un poco de por qué está ocurriendo esto, estos fenómenos extraños en el mundo de la ciencia. Entonces empiezan a decirnos qué ocurrió en los años 60, 70 y 80 que está afectando tanto a los científicos actuales. Y ahí es cuando Miao se ve como envuelto ya en una trama más compleja, ya empieza a salirse de su zona de confort, de soy un nanotecnólogo, sé de ciencia, a empezar a ver un conflicto más grande que lo supera en muchas ocasiones, porque pues
Él es un simple científico, digamos, práctico, lo que se llama como, no es físico teórico, ni nada de eso, sino conoce las bases, pero lo suyo es la ciencia aplicada, ¿no? Aplicar toda esa física a algo en específico. Entonces, por esto, pues empieza como a querer no verse involucrado, empieza a tener como un problema en su propio ser, tanto de lo mismo, de dudar de su ciencia, de dudar de sus conocimientos, como de tratar de entender por qué él se ve envuelto en esta trama, ¿no? En estos problemas. Y pues ya al final del libro tenemos a un Wang Miao que entiende por qué él particularmente, es lo típico de un libro, nuestro protagonista no es el protagonista solo porque, justamente él iba pasando por una calle y le correspondió. No, es porque en su trasfondo él presenta algo que puede alterar el curso de lo que se inició hace 40, 50 años, ¿cierto? En la época de la revolución. Hay un conocimiento que él tiene, hay algo en particular que él hace que puede acabar con todo lo que se lleva trabajando desde hace más de 40 años. Ahí ya él entiende por qué él es la persona que se ve envuelta en estos problemas junto con otros, ¿no? Obviamente hay muchos más protagonistas, pero aquí él empieza a ver por qué su existencia es un riesgo para estos planes. Planes que también pues afectan a diferentes organizaciones o principalmente una organización que tiene como dos o tres facciones dentro de la propia organización, unas que están a favor de él, otras que no. Entonces, al final tenemos un problema ya más filosófico, ¿no? De, dentro de esta organización y estas facciones, ¿cuál es la verdadera respuesta, ¿cierto? Entonces, pues es un libro bastante chévere. Puede ser, vuelvo y digo, un poco fuerte, pero me parece que es una lectura muy, muy recomendada. A mí, en lo personal, me gustó bastante. Me recordó a otro libro de ciencia ficción que me encanta, que es Proyecto Hail Mary de Andy Weir. Tiene esa, como les digo, esa ciencia fuerte, esa ciencia que es realista, que si esto, si A pasa, B pasa, tal cual como en el mundo real, ¿cierto? No que porque en un libro se pueden moldear ahí un poquito las cosas, no. Tiene esa ciencia fuerte. Y no sé, digamos que, ¿qué puedo decir? Algo negativo del libro es, como les comentaba, al ser un primer libro, es introductorio, entonces es algo lento. Este tema de los saltos temporales mm, puede ser un poco complicado y más si lo sumamos a que hay una ciencia hoy en día más fuerte que la que había en la anterior. Entonces hacer esa unión, ¿cierto? Puede llegar a ser un poco más complicada. No sé si también por el hecho de que es un primer libro o no sé cuál era la intención original del autor, de pronto él no quería convertirlo en tres libros, de pronto el autor quería hacerlo, eso sí no lo sé, quería que fuera algo más autoconclusivo. Yo sentí que si bien responde muchas de las preguntas que plantea, lo hace de manera demasiado apresurada, o sea, las últimas páginas son muy rápidas. Todo pasa muy rápido en las últimas páginas que uno dice, ok, chévere entender, saber que las preguntas que tenía están siendo contestadas y obviamente está abriendo un poco más, ¿no? Al ser o el primer libro de una saga, pero siento que pasó muy rápido, o sea, como que en un momento se arma el miércolero y, caray. A ver, ya lo veía venir, pero pues agradecería que lo hubiera explorado un poquito más. También es primer libro, es normal. De pronto quieren dejarlo uno con esa intriga. Realmente, pues, encantado con este libro. Quiero leerme los dos siguientes. Ojalá a poder ser este año. Porque sí me dejó con esa cosita de para dónde vamos, ¿no?
tenía una expectativa inicial, ¿cierto? Al ser un libro de ciencia ficción y al uno ver esta portada, ¿cierto? O al ver esta portada que estarán viendo ahí en pantalla, pues uno asume para dónde va la historia, ¿no? Creo que no es spoiler si digo que esto uno empieza a ver como una nave, como cosas así, y al ser ciencia ficción uno asume que desde el principio van a haber extraterrestres, dijo el mancito de History Channel. Pero pues eh, quiero ver hacia dónde más lleva ese tema, ¿no? ¿Cierto? O sea, a dónde más vamos. Entonces sí, sí tengo ganas de leerlos, tengo los otros dos por acá. El siguiente se llama El Bosque Oscuro y el último, si no sé mal, se llama El Fin de la Muerte. Me parece muy curioso esos dos nombres, no entiendo por qué se llama así. No, o al menos yo no hay una relación para esos títulos en algo que esté dentro de este libro. Así que me parece bastante interesante saber a dónde vamos a llegar, ¿cierto? Nada, si les gusta la ciencia ficción, como ya les digo, tipo El Marciano, de pronto un poco de Isaac Asimov, eh, si les gustó Proyecto Hail Mary, ¿cierto? De Andy Weir también. Creo yo que este libro les puede llegar a gustar bastante porque tiene esa temática similar, ¿no? Y en mi opinión está muy, no sé si bien escrito sea la palabra correcta, porque lo de los saltos temporales a veces puede ser un poco complicado, lioso, pero la historia en sí está muy bien planteada. De pronto la narración a mí algo me faltó o algo me sobró, pero la historia es bastante cautivadora. Sin más, pues muchas gracias por haber visto este video. Los invito a suscribirse si quieren ver más contenido, a darle me gusta si les gustó este video, déjenme sus comentarios de qué les parece este libro, ya lo leyeron, lo quieren leer, lo tienen en su lista de pendientes, eternas listas de pendientes, si lo quieren comprar o también cualquier crítica que tengan sobre este video, de preferencia constructiva. Si son destructivos, pues yo tengo un botoncito ahí que me permite destruir su comentario. Muy bello todo. Y nada, recuerden activar la campanita si quieren que les lleguen las notificaciones de este video. Y muchas gracias por ver. Hasta la próxima. Las frases de mi día. Adiós.